Bien, el siguiente ejercicio de árbol de resolución es el siguiente. El objetivo es Q de x, y. Estas son las cláusulas que contienen el programa. La primera cláusula, Q, paréntesis, lista de C barra R, coma 0. Dos puntos guión, S de C mayúscula, Q de R, coma 1. La segunda cláusula, Q de lista de C, next, paréntesis A, paréntesis, coma 1. Dos puntos guión, corte R de lista de C. La tercera cláusula, Q de lista de C, lista de N, y aquí nos falta una llave, perdón, un corchete, sería lista de C, lista de N, 1. Dos puntos guión, lista de C, corte N, is 2 más 3. La cláusula cuarta, R de 1, la quinta, R de lista vacía, la sexta, R de lista de next A, la séptima, S de R mayúscula, dos puntos guión, corte T de R, la octava, S de 1, dos puntos guión, Q de lista vacía, 1, la 9, T de 1, dos puntos guión, fail, y la cláusula 10, T de 0. Ese es nuestro programa que tenemos que resolver utilizando Prolog, y para el cual vamos a dibujar un árbol de resolución. Vamos a escribir aquí arriba el objetivo y vamos a aplicar el algoritmo. Lo que vamos a hacer es buscar unificaciones de ese objetivo en las cabezas de las reglas. Vamos a ver cuántas unificaciones tenemos aparece en nuestro programa. En este caso, aquí tenemos Q de un término, en este caso una lista, 0. Aquí tenemos una unificación. Las cláusulas 2, tenemos una lista que unifica con X, una variable libre unifica con cualquier cosa, en este caso unifica con una lista, y unificaría con 1. Tenemos una segunda unificación, y en la cláusula 3 pues sucede igual. Tenemos X unificaría con la lista y Y unificaría con 1. Vamos a marcarlo, esas tres unificaciones. Sería la cláusula 1, la 2 y la 3. Bien, la cláusula 1, el cambio de variable sería... Aquí antes de continuar tenemos que observar una cosa, y es que las variables C y R aquí aparecen en varios sitios. Vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de hacer el cambio de variables para no confundirlo. Tenemos que saber que si aquí aparece una variable C es distinta de la variable C que aparece más abajo. Igual sucede con R, que tenemos por aquí una R y aquí aparece, más abajo aparece otra variable R. Lo tenemos aquí, esta variable R. Entonces vamos a tener mucho cuidado al hacer los cambios de variables, de no confundirnos. Para eso vamos a utilizar siempre, primero, vamos a añadir un número al lado de la variable, que es el número de la cláusula. Vamos a llamar la variable como C1 a la hora de hacer los cambios de variables. Y si tenemos que utilizar una cláusula dos veces, pues la primera será C1 y la siguiente, por ejemplo, C11, y así sucesivamente. Bien, en este primer cambio de variables tenemos que X se sustituye por la lista C1 barra R1. Y la variable Y se sustituye por 0. Entonces a partir de ahora, donde había una X, ponemos su cambio, y con Y sucede igual. Y ahora sustituimos la cabeza de la regla por el cuerpo. En la cláusula 1 nos queda S de C1
Q R1, 1. Y seguimos aplicando el algoritmo. SDC. Si buscamos unificaciones de SDC1 en las cabezas de las reglas, nos encontramos que tenemos una en la cláusula 7, otra en la cláusula 8 y solo esas dos. Dibujamos tantas ramas como unificaciones. Bien, pues la rama primera, que es la rama 7, esta la etiquetamos como rama 8. El cambio de variables por la rama 7 es que tendríamos que C1 vale C1 vale R7. Y sustituimos la cabeza por el cuerpo. Por la rama 7 nos queda corte y T de R7. Y tenemos que escribir lo que nos queda por aquí, que es Q de R1, 1. Bien, alcanzamos un corte. Lo primero que tenemos que hacer es identificar ese corte en qué cláusula viene. Bien, en este caso, el corte viene por la cláusula 7. Lo tenemos aquí. Aplicamos la definición y vemos que no hay términos delante del corte. Por lo tanto, no tengo que cortar nada por ese primer efecto del corte. Sin embargo, sí debo cortar cualquier intento de satisfacer el objetivo, en este caso SDC1, el objetivo, que unificó con la cabecera de la cláusula que contiene el corte. En este caso, SDC1 unificó con SDR. R7 hemos nombrado. Por lo tanto, tengo que eliminar la alternativa. ¿Qué alternativa vamos a eliminar? Esta de aquí. Rama 8, tengo que marcarla como rama podada. Y le puedo etiquetar como corte de la cláusula número 7. El corte es siempre cierto y seguimos resolviendo. Aquí tenemos T de R7, Q de R1, 1. Seguimos aplicando el algoritmo T de R7, buscamos unificaciones de T de R7 en las cabezas de reglas. Encontramos una unificación en la cláusula 9 y otra unificación en la cláusula 10. Dibujamos las dos ramas y las etiquetamos como 9 y como 10. El cambio de variable por la rama 9 es que R7 vale 1. Y sustituimos la cabeza por el cuerpo, nos queda fail, Q R1, 1. Es muy importante que no nos dejemos esta parte de aquí. Al hacer los cambios tenemos que seguir añadiendo este término. Aunque cambiamos la cabeza por el cuerpo, hemos sustituido por la cláusula 9 en T de R7 la cabeza por el cuerpo nos queda el fail, pero tenemos que seguir añadiendo esto. El fail es un fallo, por lo cual por esta rama no vamos a encontrar una solución. Podemos escribir como fallo y pasamos a explorar la rama siguiente. En este caso, la rama etiquetada como 10, que es esta de aquí, y nos queda cambio de variables que R7 vale 0. Sustituimos la cabeza por el cuerpo y nos queda, solo nos quedaría Q R1, 1. Seguimos aplicando el algoritmo, buscamos unificaciones de Q de R1, 1. Si vemos las cabezas de las reglas, tenemos que aquí tenemos un Q con un término y 0, pero aquí no tenemos una unificación. Sin embargo, aquí por la cláusula 2 sí, porque tenemos un 1, R1 es una variable libre, con lo cual puedo unificar con esta lista, y igual sucede con la cláusula 3.
que tengo el segundo término en 1 y R1 también puede unificar con esta lista. Entonces dibujamos las dos ramas y las etiquetamos como 2 y como 3. Por la rama 2 el cambio de variables es que R1 valdrá la lista C2, next A. A no es una variable, es una constante, con lo cual no tengo que ponerle un número de subíndice, como el caso de C, que hemos nombrado como C2. Y 1 no es una variable, con lo cual tampoco tengo que hacer ningún cambio aquí. Sustituimos la cabeza por el cuerpo. Quedará corte y R de lista de C2. Este corte que hemos alcanzado es el corte que aparece en la cláusula 2. Si echamos un vistazo a la cláusula 2, vemos que no tengo término antes del corte, por lo tanto el primer efecto del corte no va a cortar ninguna rama. Sin embargo, tengo que podar cualquier intento de satisfacer el objetivo que unifico con esta cabecera, que en este caso va a ser esta rama 3. Esta rama 3 tenemos que podarla. Y en este caso marcaremos que esta rama está cortada por el corte de la cláusula 2. Bien, seguimos resolviendo. Aquí falta un paréntesis. Seguimos resolviendo. Corte siempre cierto y nos queda R de lista de C2. Aplicamos de nuevo el algoritmo y buscamos unificaciones. Miramos las cabezas de reglas. Aquí la primera vez que aparece R es esta, pero 1 no unifica con esta lista, por lo tanto no nos serviría. La segunda, también tenemos una lista R de lista vacía. En este caso sí, porque C2 puede unificar con lista vacía, por lo tanto la cláusula 5 sería una rama que tenemos que explorar. Y por la rama 6 sucede algo parecido. Aparece un término que C2 también puede unificar con next A, que en principio next A no, hasta este momento no tengo que resolverlo. Si en algún momento se preguntase por el valor de next A, tendría que seguir aplicando el algoritmo. Y si no aparece nada relacionado con next A, tendría que decir que next A es falso. Pero en este caso no se pregunta si next A es verdadero o falso, simplemente se unifica con C2. Por lo tanto, en este caso vamos a tener una unificación y tenemos que anotarla. La rama 5 por un lado y la rama 6 por otro lado. Por la rama 5, el cambio de variables, tendríamos que C2 vale lista vacía. Y sustituimos la cabeza por el cuerpo. En este caso, el cuerpo no tiene nada y llegaríamos a una solución. Marcaríamos esta rama como éxito y tenemos que dar respuesta a las variables iniciales, que en este caso las variables iniciales son x e y. Tenemos que hacer el recorrido desde arriba buscando la rama, en este caso la rama final de éxito. Bien, vamos a ir escribiendo la solución y tenemos primero que x inicialmente vale, vamos a escribirlo aquí, x vale C1 barra R1. Si seguimos, vemos que C1 además
vale R7. El siguiente cambio es que R7 vale 1. Y el siguiente cambio, por esta rama no llegamos a ninguna solución, tenemos que quedarnos con esta solución. En realidad R7 vale 0. Seguimos por esta rama y vemos que R1 vale C2, next A. Y por último, que C2 vale lista vacía. Bien, con todo esto tenemos que componer la solución. Entonces nos quedará primero C1 vale R7 y R7 vale 0. Por lo tanto, tenemos lista de 0. Y R1 vale la lista de C2, next A. Como tenemos una barra, eso significa que nos quedaría como barra lista vacía, next A. Y todo esto sería equivalente a escribir 0, aquí falta un corchete, sería equivalente a escribir 0, lista vacía, next A. Esta va a ser la primera solución. Vemos que hay muchos cambios de variables y la solución sería un poco más complicada que otras veces, pero el resultado final sería x vale 0, lista vacía, next A. Bien, vamos a ver qué sucede con la y. Si volvemos al principio, vemos que y, lo tenemos aquí, y vale 0. Por lo tanto, la solución será, nuestra solución será x vale lista de 0, lista vacía, next A, y vale 0. Primera solución. Seguimos explorando la rama 6, que la rama 6, lo tenemos aquí, es la siguiente. En este caso, el cambio es que C2 vale lista de next A. Bien, y igual que antes llegamos a éxito. En este caso la solución va a ser más fácil porque simplemente va a cambiar el segundo término, que es el que se corresponde con C2. Todo va a ser igual, simplemente que en vez de poner C2 lista vacía, el segundo término va a ser next A. Por lo tanto, nuestra solución va a ser x es lista de 0, next A, next A. Y la y queda exactamente igual y también vale 0. Bien, con esto, esta solución que tenemos aquí, esta primera parte y esta segunda, tenemos las dos primeras soluciones al problema. Este de aquí y esta que tenemos aquí. Solución número 1, marcarla así, número 1, y solución número 2. Bien. Todavía nos quedan abiertas dos ramas que tenemos que seguir explorando. Volvemos al principio y vemos que quedan abiertas dos ramas, la rama 2 y la rama 3. Vamos a seguir resolviendo mientras quedan ramas abiertas. Por la rama 2 estaríamos en esta parte de aquí y tenemos que anotar la sustitución de variables,
quedaría que x vale C2 x valdría la lista con C2, next A, y que y valdría 1. Sustituimos la cabeza por el cuerpo, nos quedará corte y R de lista de C2. Se alcanza el corte que hemos alcanzado es el corte de la cláusula 2. Ese corte no tiene términos antes, con lo cual por el primer efecto de corte no tengo que cortar ninguna rama. Sin embargo, sí tengo que cortar cualquier intento de satisfacer el objetivo, en este caso Q de XY, que fue el que unificó con la cabeza de la regla. Entonces tengo que podar la rama 3. Corte de la rama 2. El corte siempre es cierto y nos quedará, tenemos que resolver R de C2. Volvemos a buscar unificaciones en las cabezas de las reglas y encontramos la cláusula 4, que en realidad no hay ninguna unificación porque aquí tengo 1 y aquí tengo una lista, no hay unificación, y tendríamos una unificación por la 5, C2 unifica con lista vacía y C2 también unificaría con next A, por lo tanto tenemos las ramas 5 y 6. Por la rama 5 nuestro cambio de variable sería C2 se sustituye por lista vacía y llegaríamos a éxito. En este caso el cambio de variable es más sencillo. Tenemos por un lado que x es C2, next A, y como C2 es lista vacía, pues tenemos lista vacía, next A. En el caso de la I, pues I vale 1. Nos queda abierta la rama 6. Cambio de variables en este caso es C2 vale por la rama 6, C2 vale next A, y la solución sería x vale C2 next A, pues tendríamos next A, next A, y la I vale 1. Finalmente, esta sería la tercera solución y esta nuestra cuarta solución. Finalmente, nuestro árbol de solución quedaría de esta forma: 4 soluciones distintas, y la primera solución tendríamos x vale 0, lista vacía, next A, y vale 0. Segunda solución, x vale 0, next A, next A, y vale 0. Tercera solución, x vale lista vacía, next A, y vale 1. Y por último, la solución sería x es la lista que tiene next A, next A, y de ahí vale 1.